y nombre. Catunta, apellido y nombre, coloque. Ya, voy a tomar la lista, la voy a poner al Excel y después chequeamos al final. 39 alumnos. Vamos a ver, ya, entonces empezamos. Fíjense ustedes, para las carreras de ingeniería electromecánica, eléctrica y electrónica. Vamos a llevar en este capítulo circuitos de primer orden. En este capítulo se va a examinar circuitos simples que tengan un resistor y un capacitor o un resistor y un inductor. RL o RC se llama. RC o RL. ¿Qué propiedades tienen estos circuitos? Aunque son tan simples, se utilizan para comunicaciones y sistemas de control. O sea que para controlar algo usted necesita que la tensión varíe o que el tiempo en que tarda en cargarse un capacitor o descargarse, usted lo pueda controlar. Entonces, son aplicaciones muy útiles para sistemas de control. ¿Cómo se trabajan estos circuitos? Con las leyes de Kirchhoff suficientes. ¿Ya? Entonces son ecuaciones algebraicas cuando se trata de resistencia. Pero cuando ya usted le mete capacitor o le incluye una inductancia, aquí ya hay un efecto que depende del tiempo. La carga del capacitor o la descarga del capacitor, igual con el inductor. Entonces ya hay tiempo de por medio. Y ya para esto se necesitan ecuaciones diferenciales. Ya no son algebraicas las ecuaciones. Entonces ya, aparentemente, si usted no conoce resolver ecuaciones es difícil. Pero como nosotros ya hemos llevado MAT 207, ya va a ser sencillo. Entonces las ecuaciones diferenciales que resultan de aplicar la ley de Kirchhoff a los circuitos RC y RL van a ser de primer orden. Porque las ecuaciones diferenciales van a ser de primer orden. Por eso que se llama circuito de primer orden, porque las ecuaciones que la caracterizan son de primer orden. Entonces, a estos circuitos se los conoce de una forma genérica. Todo el mundo como circuitos de primer orden porque su ecuación diferencial es de primer orden. Bueno, RL y RC entonces serían sencillos, pero hay que darle otras aplicaciones y ya vamos a ver con el amplificador operacional. Entonces, vamos a ver, usted tiene circuitos de orden de primer orden, RL y RC, pero usted puede aplicarle una tensión. Entonces, eso se llama excitación, ¿no? Usted aplica una tensión y lo excita al circuito. Pero también usted puede, estando cargado, usted puede abrir el circuito y ahí, entonces es otro tipo de respuesta. Entonces, hay dos formas, ¿no? Una es mediante las condiciones iniciales. Usted le aplica tensión, condiciones iniciales. Entonces, eso se llama una excitación. Nos va a excitar al circuito. Entonces, eso van a ser circuitos
RC forzado, porque usted los va a excitar con una fuerza electromotriz. Pero también usted puede, como dije, abrir el circuito que estaba el elemento RC y hacer que quitarle la fuente. Cuando usted le quita la fuente, la energía que almacena el elemento es entregada. Entonces, la energía causa que fluya la corriente en el circuito y que se disipe gradualmente en los resistores. Aunque los circuitos sin fuente están por definición libres de fuentes independientes, pueden también tener fuentes dependientes. Ustedes saben ya que una fuente independiente es un elemento que genera una fuerza electromotriz, el independiente. Pero la fuente dependiente puede ser la corriente o la tensión que produzca una caída de tensión. Entonces, si es una caída de tensión, dependerá de R y dependerá de la corriente. Entonces, es dependiente, quiere decir. Bueno, entonces ya eso lo vamos a ver en detalle. Estamos solamente haciendo una introducción, pero es una introducción bien a fondo. Entonces tenemos circuitos que se excitan de forma forzada y circuitos que se excitan de forma natural, sin fuente. Entonces, vamos a ver, entonces, la primera es mediante las condiciones iniciales de los elementos de almacenamiento de los circuitos. Aquí, creo que aquí voy a resaltar. Entonces, mire, todo lo de adelante, la primera es esto de aquí. La primera forma o la primera manera de excitar un circuito RL o RC es mediante las condiciones iniciales de los elementos del almacenamiento del circuito. ¿Cuál es la condición inicial de un capacitor que tiene carga? La tensión. ¿Cuántos voltios? 7 voltios, 10 voltios. Esa es la condición inicial, antes de que se descargue. Entonces, cuando usted abre el circuito, esos 5 o 7 voltios que producen va a descargar la corriente, y eso es lo que vamos a ver en este análisis. Vamos a ver la energía que fluye o la corriente en el circuito que se disipa. Cuando esa corriente sale del elemento que almacena, se va a ir a un resistor, a una resistencia, y va a producir calor por efecto de Joule. Esa es la primera parte de los estudios. Ecuaciones diferenciales sencillas son estas. Pero hay otra manera, dice. Otra manera. La segunda manera es aplicarle corriente directa. Una fuente externa, corriente directa. Entonces, ¿qué pasa con el capacitor si usted lo excita con corriente directa? El capacitor comienza a cargarse de 0 hasta un valor igual al de la tensión. Por ejemplo, 12 voltios. Pero cuando ya está completamente cargado, ¿qué pasa con ese elemento? Ya la tensión del capacitor es igual a la tensión de la fuente. Al ser igual las dos tensiones, ya no hay circulación de corriente, y es lo que vamos a ver ahora. Entonces, cuando se excita un circuito RC o un circuito RL, hay una corriente inicial de 0 hasta un valor máximo, porque va entrando la energía. Bueno, ahora sí, los dos tipos de circuitos y las dos maneras de excitarlos van a ser estudiados en este capítulo. ¿Cómo? Con ecuaciones diferenciales, con gráficas. Por último, aquí está lo que decía, se van a considerar unas aplicaciones que se usan en estos circuitos. Vamos a hacer un relé, vamos a hacer un circuito de retraso,
una unidad de flash fotográfico y un circuito de encendido automotores. Aquí, en este resumen, me está faltando algo. Me está faltando algo. Y es que vamos a complementar amplificadores a los circuitos RLC. ¿Para qué queremos los amplificadores? Para modificar la salida. Entonces ya van a ver, en las aplicaciones se va a necesitar esa posibilidad de modificar la salida con amplificadores. Ya, joven, entonces esto es bla, 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 pero está clarito acá que son dos tipos de circuitos, el RL y el RC, y va a depender de cómo se excitan estos circuitos. ¿Ya? Al comienzo va a ser sin fuente, no va a haber fuente, pero se van a descargar los elementos que almacenan. Se van a descargar de un valor máximo a un valor cero porque se va a descargar. Esa energía se va a ir a una resistencia y la resistencia se va a convertir en efecto Joule. Calor es energía que está entregando los elementos que almacenan energía. Y la otra forma de excitarse va a ser mediante una fuente de corriente continua. Aquí no vamos a ver corriente alterna, corriente continua. Ya, acabado esto, vamos a llevar circuitos de segundo orden. Bueno, vamos a dejar de... Entonces vamos a estudiar ya comenzamos con los circuitos de primer orden. Chávez, Burgos, entre apellido y nombre, jóvenes. Han entrado dos personas más. Chávez, Burgos, apellido y nombre. Ya vamos con la primera lecciones. Vamos a ver circuitos de primer orden. En el SADICU está con este número. Para nosotros es el primer capítulo. Circuitos de primer orden. ¿Por qué primer orden? Porque su ecuación diferencial es de orden 1. Esta clase vamos a ver aquí. Circuitos de primer orden con amplificadores operacionales, que es lo que les decía. Vamos a estudiar esto, RC, RL. RC sin fuente, RL sin fuente. O sea, lo que se descargan. Vamos a ver algunas funciones matemáticas y luego la respuesta escalón. La respuesta escalón es una función singular que vamos a ver equivale a aplicar una tensión súbita. Cierra un interruptor y la tensión se aplica. Entonces vamos a estudiar circuito RL sin fuente, RC sin fuente y funciones de singularidad. Yo creo que esto vamos a ver ahora. ¿Ya? Y la siguiente clase vamos a ver lo que continúa. Ya vamos a ver con calmita, con algunos ejemplos y con algunos, unas gráficas que hay ya de internet. Entonces, aquí la palabra elementos pasivos. Los elementos pasivos
son los que no almacenan energía. Resistores, capacitores e inductores. Aquí no. Los elementos pasivos son aquellos que no... El resistor, el capacitor y el inductor, al ser pasivos, no son fuentes. Esto quiere decir que no son fuentes. No son fuentes. No originan, no son fuentes por sí naturales. A no ser que estén cargados y se descarguen, eso es otra cosa. Y el elemento activo es el amplificador operacional, porque ahí hay una energía que entra y hace que se amplifique una señal. Por sí solo, el resistor, el capacitor y el inductor no son fuentes. Pero sí, si se cargan, los capacitores y los inductores ya serán fuentes. Eso que quede claro. Entonces, combinaciones de 2 o 3 elementos pasivos es lo que vamos a ver ahora. El circuito RC y el circuito RL. ¿Por qué nos interesa estos dos? Porque sus ecuaciones diferenciales son de primer orden. Son simples estos circuitos y se hallan en muchas aplicaciones de control y de comunicación. Ya dijimos en el resumen que gracias al conocimiento de las leyes de Kirchhoff se estudian la tensión y la corriente que pasan o se aplican a estos elementos. Entonces su ecuación diferencial es de primer orden. Estamos repitiendo ya, el texto ya en sí ya viene con esta información. Entonces, condiciones iniciales de los elementos que almacenan el circuito. O sea, hay un capacitor y usted al capacitor lo carga previamente con una tensión por un tiempo largo. Igualmente con el inductor carga, es decir, le aplica una tensión y el campo magnético se crea en la bobina y ahí tiene una tensión disponible. El capacitor tiene una tensión disponible y el capacitor una tensión disponible y también el inductor. ¿Cómo lo sabemos eso? Por la ley de Faraday, B igual L de I de T. Y aquí, ¿cómo sabemos que está la tensión? Porque es carga sobre C. Ustedes saben eso. B del capacitor, carga sobre C. Y B del inductor, L de I de T. Entonces, hay fuentes, hay tensiones, hay fuerza electromotriz en el capacitor cargado y en el inductor cargado. Entonces ya la primera forma de excitar estos circuitos es cargándolos previamente hasta los valores de las condiciones iniciales. Repito aquí, la segunda forma es aplicar corriente continua. En este capítulo se va a ver solamente corriente continua. En otro capítulo vamos a ver fuentes senoidales y exponenciales. Ya para señales, ¿no? Los dos primeros circuitos de primer orden y las dos maneras de excitarlos producen 4 situaciones posibles que se estudiarán acá. Entonces, el RC tenemos respuesta sin fuente y respuesta con fuente, hay 2. Y el RL, respuesta sin fuente y respuesta con fuente, otros 2. Total 4 situaciones, 4 ecuaciones. Y hay que estudiar entonces uno por uno. Miren, aquí yo no veo fuente, aquí ustedes ven fuente, no hay fuente acá. Aquí hay un esquemático del circuito RC. En algún momento aquí voy a dibujar. Aquí yo cargué previamente, se cargó previamente. Miren el circuito. Vean ustedes ese circuito que... Esto estaba cerrado previamente. Esta tensión B, por mucho tiempo, ¿dónde se queda esa B? Se queda, esta B grande es igual a esta de aquí.
Todo lo que está con azul ocurre antes de lo que antes de lo que se ve en las flechas. La flecha sucede en la flecha ¿cuándo? Lo que está en la flecha, las corrientes, sucede cuando está el interruptor ya se abre. Si se abre el interruptor, se anula esto y ahí en ese momento comienzan a fluir las corrientes. Todo con verde es después que se ha abierto el interruptor. Lo que está con verde significa que el circuito se está descargando por las propias fuentes que cargamos inicialmente. Entonces, esto es interesante, porque usted puede cerrar el interruptor, cargar y después, cuando usted necesite, lo abre y se descarga. Eso se va a estudiar ahora con matemáticas, con expresiones matemáticas de una ecuación diferencial. O sea que lo dibujado con verde es cuando se abre el interruptor. Es decir, lo que está con verde es sin fuente, no hay fuente, se saca la fuente. Sin fuente se abre el interruptor y ocurre lo que estamos viendo acá. La IR es sin fuente y también IC. Sin fuente porque se ha abierto el interruptor y se ha descargado el elemento que almacenaba la energía. Miren ustedes, también eso se puede interpretar como un circuito cerrado, pero también se puede poner así como si fuera dos ramas que van a la Tierra. Quiere decir que lo que sale del capacitor se pasa a la resistencia. En un circuito cerrado, la corriente que sale del capacitor se disipa en la resistencia y forma calor. El resistor y el capacitor podrían ser la resistencia equivalente y la capacitancia equivalente de una combinación. ¿Qué quiere decir? Que yo podría tener una combinación. Ese circuito era para uno. Y aquí puedo tener una combinación de capacitores. En vez de que sea una sola resistencia, un solo capacitor, puede ser una combinación. O sea que es una resistencia. Usted ve la equivalente nomás aquí, pero esto está formado puede ser por una combinación de elementos, de varios elementos. ¿Qué quiere decir? Que tiene que hacer una operación inicial y dejarlo el equivalente acá. Pone los equivalentes aquí y para que aplique la ecuación que vamos a resolver. Entonces, ¿qué nos interesa saber? La tensión B. Cuando usted trabaja con RC, le va a interesar la tensión, porque la tensión es la que va a permitir saber cómo la corriente aumenta o disminuye. Tensión, capacitancia y corriente, usted va a saber con la tensión este valor. En estos circuitos, entonces, conviene la tensión a lo largo del capacitor. Ya entonces yo les decía, inicialmente, aquí vamos a usar una nomenclatura. Cuando el tiempo es cero, B de cero es el valor inicial. Es lo que yo había dibujado aquí. ¿Cuánto es el valor inicial? Aquí B inicial, miren. En el tiempo cero, vamos a borrar esto. Mejor es que lo borre.
en el tiempo t igual a 0, se abre esto, se abre. Pero antes de abrir, la tensión B0 es igual a la tensión del capacitor. Entonces, mire, cuando T es 0, la tensión de la fuente es igual a la tensión del capacitor. La tensión de la fuente es igual al capacitor en el tiempo T igual a 0. Cuando yo abro el interruptor en ese momento, antes de abrir, B0 es igual al B del capacitor. Vamos a estudiar la energía que hay en ese capacitor. La energía que almacena depende de la capacitancia y de la tensión. Esta parte no es tan importante, pero es conceptual. ¿Qué tanta energía se usa acá? Es la energía que se calcula con el valor de la tensión, el capacitor. 1/2 de C por B sub 0 al cuadrado. Usted, al inicio, el capacitor tiene esa energía. Y esa energía se va a salir del capacitor y va a ir al resistor. Esto yo puedo decir que es igual a R por I cuadrado, por tiempo. Para que sea energía. Energía y energía. O esto es potencia. ¿Qué es esto, jóvenes? A ver, ayuda. Me olvidé, ¿esto es potencia o energía? Aquí dice energía, ¿no? A ver, hagamos una. La diferencia entre potencia y energía es el tiempo. Entonces, habría que ver esa formulita que dice 1/2 de C por B al cuadrado y ver qué unidades tiene. Y por otro lado, el R por I cuadrado es potencia también. Pero si multiplico por L ya es energía, entonces me quedaré en potencia nomás. ¿Okay? Y entonces me quedaré en potencia, ¿no? Porque si esto es potencia, si esto es energía, tiene que ser vatios hora. Entonces le tengo que poner L más. R por I cuadrado por tiempo es energía disipada en la resistencia, efecto Joule. Y 1/2 de C por B al cuadrado es la energía almacenada en el capacitor. Ustedes saben que la energía no se pierde ni se destruye, se transforma. La energía del campo producida por el campo eléctrico se transforma en energía calorífica. Pero esto es conceptual. Ahorita ya vamos a entrar a la materia de las ecuaciones. La suma de las dos corrientes IC más IR, aquí es igual. La suma de las dos corrientes es igual a 0. O también se puede decir que la corriente IC es igual a menos IR. Por eso que el símbolo, mire, por eso es que, y si yo IC la llevo para allá, es contrario a IR. Por eso es que entonces IC es igual a menos IR. Partimos de la ley de Kirchhoff en el nodo y la suma de las dos corrientes en el nodo es 0. La suma de las corrientes es igual a la corriente que sale. Entonces, vamos a ver que eso es igual a IC igual a menos IR. Yo sé, todos sabemos que I del capacitor que ingresa o que sale es igual a C veces dB. La variación de la tensión en el capacitor es proporcional al capacitor, quiere decir esto. Pero por otro lado, ley de Joule, o caída de tensión, I igual B sobre R. Caída de tensión, ley de Ohm, B sobre R. Se reemplaza. De aquí se reemplaza y tenemos una ecuación diferencial con respecto al tiempo de la tensión. Esta es una ecuación diferencial lineal de primer orden. Por eso se llama circuito de primer orden. Y es separable, usted la puede separar. La separamos aquí y aplicamos la ecuación diferencial, aplicamos la integración
y aquí hay un logaritmo, y aquí hay un negativo de de t sobre RC, y le aplicamos un logaritmo aquí para facilitar el cálculo de la inversa. Entonces, el logaritmo de b, este pasa con signo menos allá, y a, entonces, como es signo menos, se viene al denominador. Logaritmo de b sobre a. Y a la derecha me queda limpio el término t sobre RC. Aquí yo aplico la inversa. ¿Sí? Aplicando la inversa, yo digo b el logaritmo b sobre a es igual a todo lo que está aquí, que se va al exponente, menos t sobre RC. Entonces b, ya queda limpio acá, b pasa a multiplicar al otro término de a menos t a la RC. Esto en ecuaciones diferenciales se llama la solución general. La solución general se llama al resultado donde hay una constante. Como la constante puede tener cualquier valor, puede valer 1, 2, 3, 1000, es general. ¿Qué se necesita entonces? Calcular A. Cuando calculemos A, ya va a dejar de ser general y va a ser solución particular. La solución particular es la que usted va a graficar, joven. Así la va a graficar. B respecto del tiempo. Y aquí va a ser B0, y aquí va a ser... Gracias a este conocimiento, usted puede graficar y predecir qué va a pasar con el capacitor. Entonces, ¿cómo sabemos que A vale esto? Aplicando las condiciones iniciales. Para t igual a 0, para t igual a 0, esta es la condición inicial. B de 0 vale B sub 0. Entonces, cuando t0, antes de abrir, aquí valía B0, aquí lo voy a poner. Antes de abrir, B del capacitor es igual a B sub 0. Entonces ya tenemos una solución particular. Si yo grafico esta ecuación, tendría que poner aquí B de t igual a, mire, B sub 0 es el valor máximo. Y es una caída exponencial. Quiere decir que el capacitor se descarga de una forma exponencial. ¿Qué tiempo dura esa descarga? ¿Se puede calcular? Esa es la idea, calcular bien todo esto. Entre 0 y un valor. En el infinito, ¿cuánto vale esto? Teóricamente. En el infinito esto vale. B de infinito, ¿cuánto vale? Teóricamente. 0. O sea que la descarga del capacitor se efectúa en un tiempo entre 0 e infinito. Pero prácticamente se considera que se descarga en un tiempo menor al infinito. Se lo va a calcular. El infinito, para los físicos, es un tiempo muy largo. No significa que no exista. Un tiempo largo ya es suficientemente largo, ya es infinito para los eventos físicos. ¿Sí? Todo es relativo, ¿no ven? Ustedes sabían que las placas tectónicas de la Tierra se mueven 3 o 5 milímetros al año, y cuando ya van acumulando esa energía, comienzan ya a ver la energía potencial esa se transforma en cinética y produce los terremotos. O sea que 3 milímetros en un año, pues prácticamente no se mueve, pero se mueve, algo así. Quiero decirle que físicamente el infinito es un valor que se puede considerar suficientemente largo
pero no es que, pero tiene una interpretación física real. Bueno, entonces, jóvenes, esta figura de acá, ¿qué tiempo dura? Un tiempo muy corto. Se llama respuesta natural del circuito RC. Ya sabemos exactamente cómo cae la tensión, exponencialmente con signo negativo. ¿Desde qué valor? Del valor de la fuente que teníamos, a ver, del valor inicial, esto al inicio vale B de 0, que era prácticamente una fuente con la que se cargó previamente. Bueno, jóvenes, ya conocen. Entonces, la respuesta natural de un circuito se refiere al comportamiento del circuito sin fuente externa. Aquí se ha descargado, no hay fuente externa. No hay fuente. Yo me he imaginado esto. No había. Estaba cerrado estos circuitos por un tiempo muy largo y alguien decidió abrir esto. Al abrir esto ocurre este fenómeno, que se descarga el capacitor. Y esa energía se va a la resistencia y forma efecto Joule calor. O sea que, miren, si yo tengo estos tres casos, con ROM, puede de 10 voltios irse a 0, puede de 20 voltios irse a 0. Siempre. Ahora, ¿qué pasa si yo la tengo polarizada con menos 20 voltios? ¿Qué pasa con esa energía? Aquí tiene que haber signos. Mire, ¿qué pasa si tiene menos y más aquí? En vez de salir, va a entrar. Entonces, la cuestión de polaridad, usted tendría que ser esto de acá. De menos 20 se iría a, o sea que es el contrario, porque esto está con signo, la polaridad con signo contrario. Entonces usted puede hacer juegos, puede descargar y puede cargar cambiando los símbolos. Hay problemitas que un poquito lo complican, pero si usted entiende este concepto de la carga y la polaridad, lo va a hacer, va a entender mucho más rápido, ¿ya? Estas flechas están para la carga positiva acá. Si se invierte, si aquí se invierte, ¿no? Porque yo puedo invertir aquí. Yo puedo polarizar, cargar esto al contrario de esto, con negativo, y toma estos sentidos. O sea que se puede complicar un poquito, pero con el entendimiento. Depende entonces del valor inicial. Si era 10, cae de 10. Si era 20, a partir de 20. Si era menos 20, en vez de descargarse, va creciendo a 0. La cosa es que vaya a 0. ¿Sí o no? Tiene que llegar a 0. 0, jóvenes, siempre tiene que llegar a 0. Y para que llegue a 0 tiene que venir de menos 20, pues. Ya entonces, ahora vamos a calcular este tiempo. ¿Qué tiempo se descarga completamente? Hay un estudio acá. Entonces, se llama tau la constante de tiempo. Si tau es igual a RC. Tau es igual a RC. Y si se fija usted estas unidades, esto se mide en segundos. Y es una constante de tiempo. La constante de tiempo de un circuito es el tiempo requerido para que la respuesta ya vaya a un valor de 1 sobre E, o sea que el 36,8%. ¿Cómo se entiende esto? Si yo tengo
yo tengo la ecuación B0 por E a la menos E. Esto me salió de la ecuación diferencial, la solución particular. Si yo digo que T sobre RC, yo le voy a colocar ya una definición, tau se va a llamar, tau RC. Entonces, fíjense acá, si tau es igual a RC, esto vale menos 1. Entonces, E a la menos tau sobre RC. Pero yo defino T sobre RC, yo defino como 1. Si son iguales, vale 1, pues. Entonces, mire, el valor de E a la menos 1, ustedes saben cuánto es 0,368. A la calculadora y eso es E a la menos 1. Entonces, cuando el tiempo da un tau, este es un tau, ¿no? Cuando el tiempo es un tau, ¿a cuánto ha llegado a bajar la tensión? Ha llegado a bajar a 0 veces 38 el valor inicial. Bueno, entonces, de 100%, ¿no? De 1, digamos, de 1 bajó a 0,36 cuando era un tiempo de un tau. Después va a seguir cayendo. Después va a seguir cayendo. Esto es 2 tau, esto es 3 tau, este es 4 tau. Esto hablando de taus. ¿En qué tiempo se hace prácticamente cero el valor de la tensión del capacitor? Prácticamente en 5 tau. Este es un valor práctico. ¿Por qué? ¿Por qué es práctico? Porque ya va a caer, va a ir cayendo. Mire, va cayendo y casi es cero en 5 tau. Prácticamente en 5 tau cae la tensión a cero. Entonces, un tau, en el primer tau, al 36% cae. En el 2 tau, al 60%. Ya va cayendo. Miren, aquí está la forma de calcular eso. En un tau bajó al 36%. Estoy hablando en porcentaje, se viene aquí, ¿no? En 2 tau, al 13% cayó. En 3 tau, al 5%. En 4 tau, al 1%. Y en 5 tau, la tensión llegó a... ¿Esto cuánto es en por ciento? 0,06. A 0,6, ¿no? A 0,01 a 0,6%. Casi cero. En 5 tau, entonces se dice que prácticamente la caída de tensión ha bajado a cero. O sea que por acá, ¿cuánto va de la tensión? 0, 0, 0,64. 0, 0, 6,4. Aquí era un voltio y bajó a 0,0004 en 5 tau. Ese es el estudio que ustedes tienen que entender ahora. Sabemos exactamente el comportamiento de esta descarga, porque conocemos la expresión matemática. Preguntas de control. Juan Carlos Huanca. Juan Carlos Huanca. Ponga su cámara, Juan Carlos Huanca. Juan Carlos. ¿Cómo va, Juan Carlos? Una preguntita de control. El tiempo en que descarga el capacitor es un tiempo
Teóricamente, El- teóricamente un tiempo muy largo, pero prácticamente cuando ya cae prácticamente a cero, ¿para qué? ¿Para cuántas unidades de tau se cumple eso? el tiempo, ¿para cuántas unidades de estado? ¿Cuántos tau llegamos a casi cero? La descarga ya queda la tensión casi en cero. En el tiempo, en el primero era en el 36%, en el El primer tau, tau ¿no? Y después va otro tau, va cayendo. ¿Y cuándo? En 5 tau, ¿a cuánto llega? ¿Casi cero? se aproxima a cero. Entonces, si se aproxima, usted tiene que entender que prácticamente es cero. Y Sí, cuando yo le pregunto a usted qué tiempo dura la descarga de un capacitor, usted va a decir aproximadamente 5 veces tau. ¿Ya? ¿ya ingeniero? Ya. Flores Cerrudo. Flores, pon Sí, ingeniero, presente. cámara. ¿No hay cámara? ¿Cero cámara? Estoy llegando a mi casa, ingeniero, saliendo del trabajo tarde. ¿Usted dónde trabaja? Soy su colega, ingeniero. En la CRE, ¿no? ¿Qué hace usted trabajando hasta esta hora? Emergencia, trabajo, señor. Estoy en un turno en la tarde. Ya, pues, pare para que no se plante, para que no se choque. Charlemos un rato. No, ya estoy de ida a mi casa, le decía. ¿Pero en qué? ¿A pie o en vehículo? A pie, pues ya estoy llegando. Ya, quieto ahí entonces ya. Ahora aquí Ya, va la pregunta de control. me quedo quieto. La pregunta de control. Mire, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si el capacitor tiene cambiada la polaridad? Entonces, en el tiempo cero va a tener menos 5 voltios. Y después de 5 tau, ¿cuánto va a tener aproximadamente la tensión de ese capacitor? Cuando se descarga de forma sin fuente. Ay, me agarró ahí. Es que usted está, pues, no está viendo, no nada, está escuchando nomás, ¿no? Sí, estoy escuchando, ingeniero. Porque estoy dibujando yo aquí una figura ya. Bueno, listo, señor. A ver, otra persona que me quiero hacer un controlcito. Levante la mano a alguien. La pregunta que le hice a Flores, que responda eso sobre la polaridad. Alguien que levante la mano. Ya, señor, diga, señorita Libet, explique qué pasa si el capacitor inicialmente tiene la polaridad diferente a la que, en vez de que sea más menos, que sea menos más, invertida. Después de 5 tau, esa tensión, ¿a qué valor va a llegar? Ya voy a escribir aquí. En un capacitor con la polaridad inicial negativa en 9 voltios, después de 5 tau, llega a bueno, ¿qué dice ahí? Escriban ahí algo ahí. En un capacitor con la polaridad prácticamente cero, bien ferrufino, o sea que igual tiene que descargarse y llegar a cero. Bien, me gustó esa respuesta. Ya. Entonces usted puede calcular el tau. El valor del tau ya dije que es en segundo. Usted puede calcular.
Por ejemplo, si tau es 5, si R es 5 ohmios y el capacitor es de 0,1 faradios, ¿en cuántos segundos se descarga? Entonces sería igual a 5 milisegundos. 5 por 0,001 es 5 milisegundos. Quiere decir que el 5 taus es el tiempo en que se descarga. Entonces yo multiplico 5 por 5, 25 milisegundos. Usted puede conocer la resistencia y el capacitor y prácticamente ya sabe el tau y sabe cuántas veces va. Aquí dice, mire, 5 tau. Es un tiempo que usted puede considerar que acaba la descarga. ¿Ya? Entonces, así se acostumbra a suponer que el capacitor está por completo descargado después de 5 tau. Se acostumbra a decir, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Se supone. Ya, en otras palabras, el circuito tarda 5 taus, esto dice T, tau, en llegar a su estado final. Son pocos milisegundos. Aquí es milisegundo. Listo, mis estimadísimos. Aquí está lo que esa tablita sale de hacer cálculos colocando un tau, 2 tau. Como es inversamente proporcional, como esto es decreciente, va a ir dándonos valores muy pequeñitos. Dice que en laboratorio usted determina cuánto vale la constante del T. Si usted tiene la exponencial, ¿no? Esta es una exponencial, ¿no? B0 por E a la menos, ¿qué? Menos. ¿Esta qué es? Menos T sobre tau, ¿no? Y si usted T sobre tau. 1 sobre... se me fue 1 sobre T es la... T sobre tau. T sobre tau. Bien acá. T sobre tau. Ya, si usted hace un trabajo ya de investigación, como tiene esta función de acá, usted la deriva y saca la pendiente de la tangente. Y cuando vale 1 para un tau, entonces usted ya puede hallar aquí la tangente en T igual a 0. Aquí vale 1 y 1. A ver, ya puede hacer un cálculo para saber cuánto vale el valor de T, sabiendo la función. A partir de la curva usted sabe qué tiempo tarda, qué tiempo es, cuántos segundos es un tau. Aquí está la respuesta de eso. Bueno, jóvenes, hasta aquí hemos trabajado nosotros en una parte del circuito. Esto era el capacitor. ¿Sí? Esto se descarga. Ahora veamos qué pasa aquí. Aquí hay una caída de tensión, BR. Y aquí hay una descarga del capacitor. Entonces, mire, cuando pasa una corriente por acá, es ley de Ohm. BR es igual a R por I. Despejamos I y es B sobre R. Pero como esta B es del capacitor, vale para ambas, vale para el capacitor como para el resistor. Entonces yo, en vez de colocarle B de T, ya le coloco su valor calculado aquí. Y sé que la corriente de la resistencia igual a B. Ya estoy conociendo la resistencia. La corriente en la resistencia, mire, estoy conociendo B sub 0 sobre R. Estoy conociendo información técnica valiosa. Si yo, esta corriente que yo la conseguí acá, la multiplico por la tensión, me da la potencia.
Ahora, fíjense ustedes la expresión. Ya conozco la potencia, más información. Entonces, ahora sí, la energía absorbida por el resistor es la energía que toma el resistor. Aquí se coloca el P en un tiempo de 0 a t, se hace una integral y miren cómo resulta ser. Estamos conociendo entonces el valor de la energía que se disipa en forma de calor. ¿Cuánto es? Un medio de C por B al cuadrado. Usted se fija en esta ecuación de la energía. ¿Qué pasa en el infinito? Cuando T es infinito, ¿ya? La energía se hace infinita. Eso se puede ver acá. Cuando el tiempo es infinito, la energía es infinita. Y esta energía es lo mismo que al inicio. Estamos viendo acá. Con esta expresión, a ver. Omega R es la energía que se disipa en la resistencia. Si yo tengo un medio de C por B sub 0. ¿Qué es B sub 0? B sub 0 es la energía, es la tensión del capacitor. Al inicio, 1 menos E a la menos, cuando yo pongo 0 acá, joven, cuando pongo 0, E a la 0, ¿cuánto E a la 0? 1 menos 1, 0. Entonces, al comienzo, al inicio no hay disipación, esto vale 0. Pero en el infinito, esto en el infinito, un medio de C por B sub 0 al cuadrado, 1 menos, ¿cuánto es E? ¿Cuánto es 1 sobre infinito? 1 sobre infinito es 0. 1 menos 0 es lo mismo. Entonces, esto es un medio de C por B sub 0 al cuadrado. La energía que se ha disipado en la resistencia en un tiempo largo es igual a la energía que había en el capacitor al inicio. ¿Interesante o no? Bueno, se está estudiando acá estos detallitos, ya conociendo la tensión, usted conoce la corriente, la energía, la potencia. Hay dos situaciones entonces. Que al inicio, la energía que se va a disipar es 0 porque todavía no ha transcurrido el tiempo, está igual a 0. Y después de un tiempo largo, la energía que se va a disipar en la resistencia va a ser igual a la energía que había al inicio en el capacitor. Aquí hay otro análisis. ¿Qué pasa si esta gráfica, a menor tau, a menor tiempo, se achica esto? O sea, el tiempo se achica, pero igual es 5 tau, ¿no? Igual es 5 tau, pero mire, estos 5 tau son menores a estos 5 tau de acá. Son diferentes constantes, ¿no ven? Pero son 5 veces que tiene que 5 tau. Entonces, un circuito que tenga menor tau, en el tiempo va a ser más corto su carga, en el tiempo. Un circuito que tenga un tau igual a 1, en sus 5 taus, va a ser casi este tiempo. Va a tardar más que el otro. Bueno, jóvenes, entonces, esta es para acordarse. Luis Enrique Pérez, Luis Enrique Pérez. ¿De dónde viene usted? ¿Es alumno inscrito o no, Pérez? Sí, Inge, va a disculpar, lo que pasa es que recién la adicioné, por eso fue. Bueno, pero ya no, tiene que ser responsable. Sí, ya recién entré al grupo, todo, ya estoy poniendo mal día, ingeniero, va a disculpar. Bien, con mucho interés, ¿no? Sí, con todas las ganas. Es que esto es fascinante. Estamos estudiando matemáticamente lo que pasa en 5 milisegundos. En un tiempo muy corto estamos estudiando lo que ha pasado con la descarga de un capacitor y la energía, dónde se ha ido, la resistencia. Entonces, ese análisis profundo es el que le va a servir para cuando sean
en la práctica ya analíticamente tengan esa facilidad para entender las cosas a fondo. Y entonces esta formulita es la primera fórmula. En este libro todavía no está hablando de de un concepto muy interesante. Si usted tiene una gráfica y pone 0 acá, y en la ordenada está el tiempo, usted puede saber, ya sabemos que esto viene así, que se descarga aquí. Pero usted también sabe que aquí era 0. O sea que la tensión en el capacitor antes de 0 era 0 o tenía el valor este. Aquí está el infinito. Este es el capacitor, la tensión del capacitor. Entonces, el capacitor, antes de 0, ¿valía 0 o valía B sub 0? A ver, parece que voy a ponerlo más allá. A ver. Antes de 0, o sea, antes de 0, la tensión del capacitor era B sub 0 o era 1. Antes de 0, el capacitor se cargó previamente, ¿no? Por un tiempo muy largo. Entonces, antes, un tiempo muy largo, quiere decir que antes era el B sub 0. La batería esa estaba conectado o ya estaba cargado el capacitor antes. Entonces, esto es erróneo. Había una tensión antes de 9 voltios, B sub 0, y después se descarga a 0. Esto en un análisis se llama régimen permanente inicial. Régimen permanente 1. Antes de que se cambie, antes de que se abra ese circuito y se descargue esto dura 5 tau. Y de aquí para adelante hay otro régimen que se llama régimen permanente 2. Aquí B sub 0 todo este tiempo y aquí al final, ¿cuánto vale? 0. Entonces, esta parte del centro es lo fascinante. Esto se llama régimen transitorio. Es tan corto, pero es importante porque usted tiene que saber qué ha pasado de todo esto, porque usted lo puede controlar. Usted lo controla cambiando tau. Quiere que sea 5 tau, ¿se acuerdan aquí? Cambiando tau, usted lo puede acortar ese periodo. Para eso se usa el sistema de control. Ya. Acuérdense de mí. Hoy no ha hablado el libro nada de régimen permanente. El libro después va a hablar de estado estacionario, que es igual. SS1, estado estacionario 1, y va a ser estado estacionario 2. Después va a hablar de estos dos conceptos. Hoy no. Y entonces aquí hay unas cuantas explicaciones aquí.
esto, esto va a ser una tarea para ustedes. La voy a poner ahí para que me la... En el Classroom voy a poner, les voy a mandar la dirección, van a investigar esto. En la búsqueda de la constante de tiempo tau igual a RC, R suele ser la resistencia equivalente de Thevenin en las terminales del capacitor, es decir, se elimina el capacitor C y se halla la resistencia de Thevenin en sus terminales. Les voy a mandar en el Classroom un ejercicio para que hagan esto, para que apliquen este concepto. ¿Se acuerdan que yo les dije? La resistencia y el capacitor tienen que ser el equivalente, ¿se acuerdan? El equivalente. Sí, agrupar en la capacitancia equivalente. En vez de hacer la equivalente, ¿usted qué va a hallar? La de Thevenin, que va a valer la equivalente. ¿Ok? Elimina el capacitor y todo lo que está ahí se llama... Le voy a mandar un ejercicio para que apliquen este concepto. Tan sencillo es el capacitor, tan sencillo es el circuito, un capacitor y una resistencia. Pero puede ser una agrupación que ya tenga yo ahí, que ya he hallado el equivalente. En vez de sacar serie paralelo, una forma es la Thevenin equivalente. Bueno, a ver, veamos aquí. El Thevenin cuando se combinan varios capacitores y vamos a ver aquí algo. Entonces aquí yo tengo un circuito RC. Aquí tengo yo que agrupar esto. Primero yo tengo que agrupar, esto está en paralelo. Y después eso lo puedo poner serie y después lo agrupo con esto, en paralelo. Hago serie 8 más 12, 20, paralelo con 5. Y después un solo capacitor y la resistencia se va a hacer el equivalente. Una vez que tenga ese valor de la resistencia, voy a hallar la corriente. Vamos por paso. Y entonces, era equivalente y tensión y capacitor también equivalente, en este caso es el mismo. ¿Qué hallo para el equivalente? Hago serie con esto paralelo. Entonces el equivalente es, ya hice serie, ¿no ve? 12 más 8. 12 más 8, 20. 20, para que sea ya en paralelo, se hace así, que 4 ohmios es el equivalente. Y entonces el circuito queda así. Un capacitor y una resistencia de 4 ohmios. 4 ohmios ya es el equivalente, este es C. Entonces ya para hallar el tau, yo tengo que hallar el C con el equivalente. Entonces ya es 4 por el capacitor 0,1 es 0,4 segundos la tau. Entonces con eso, ¿yo qué hallo? Como ya conozco tau, al inicio hallo el valor de B. Al inicio es 15. Y como conozco el valor, entonces ya sé que la tensión del capacitor es 15 veces E a la menos 2 tau. Entonces ya hallé yo esto de aquí, yo hallé este valor. Este es 15 veces por E a la menos 2,5 tau. Este es el B del capacitor al inicio. ¿Sí? Pues ya usé ahí. No, así se va a descargar esto. Eso mismo se va a aplicar, miren, eso se va a aplicar a esta corriente de aquí. Esta corriente va a venir por acá y es la IX que pide el problema. IX igual pasa por 8 y pasa por 2. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Hallar I. Después que haya I, ya hallo la tensión, la caída. Vamos a hallar I. Entonces, mejor que eso.
Un camino era hallar la corriente I, pero mejor hago por divisor de tensión. B del capacitor es proporcional a 8 más 12. Y Bx, que es lo que me pregunta, es proporcional a 12. Esto se llama divisor de tensión, que sale de calcular la corriente sobre el total de la resistencia. Entonces aquí despejo Bx, como conozco Bc, está el problema resuelto. Mire, por divisor de tensión, usted tiene el valor de la Bx. Cuando usted conozca Bx, ya lo trae acá y ya con ley de Ohm, R por I cuadrado, R por I nomás. R por I igual a B. Despeja I y sabe que la corriente es 0,75 en la resistencia de 12 ohmios. Miren este dibujito, parecido al que yo hice al comienzo, ¿no? Está la fuente de corriente continua aquí. Aquí está la fuente de corriente continua. Se abre y aquí ya hay fluido, aquí ya fluye. Miren, aquí fluye así la corriente. Cuando se abre, se aísla y aquí sale la corriente del capacitor. Este es otro ejemplo. Entonces, esto es al inicio. Al inicio, el capacitor, ¿por qué está cero acá? Como hay corriente continua, DC es igual a 20 voltios. Y 20 voltios igual acá a 20, entonces no hay corriente, es como circuito abierto. 20 voltios contra 20 voltios del capacitor, no hay corriente. Entonces vamos a ver aquí, ¿qué ha pasado? Entonces yo con un circuito equivalente, yo me fijo acá nomás. Yo sé cuánto vale el capacitor. Aquí está mal lo que dice. Aquí no conozco la tensión acá, pero aquí va a ser 20. Si aquí es 20 voltios, cuando circule por aquí la corriente, eso va a ser 20 voltios. Porque como aquí no circula corriente, vamos a ver, calculamos esta corriente y vamos a ver qué tensión hay acá. Los 20 voltios hacen que circule una corriente por acá. Pero al circular la corriente por esta rama, cae la tensión. 15 voltios va a ser. En la resistencia de 9 ohmios va a haber 15 voltios. Y si hay 15 voltios en la resistencia, también hay 15 voltios en el capacitor. Entonces vamos a estudiar de nuevo. No hay 20 voltios acá. El capacitor es un valor que no conocemos. Lo vamos a calcular. Los 20 voltios hacen circular una corriente que aquí origina una caída de 15 voltios. Y también lo voy a borrar esto. Estos 20 voltios, al circular la corriente por acá, hacen que caiga 15 voltios acá, en la resistencia de 9 ohmios. Y como aquí está abierto, porque no pasa está completa la tensión, estos 15 voltios son iguales al valor del capacitor. Entonces, estos 15 voltios de 9 voltios se va y podemos decir que son 15 voltios en el capacitor. 15 voltios en la resistencia equivale a 15 voltios en el capacitor, porque como ya no hay circulación de corriente, son iguales las tensiones. Ya, como usted conoce que vale 15 voltios acá, otra vez divisor de tensión, ¿no?
Estos 15 voltios salen por divisor de tensión. 20 voltios es igual a 9 más 3, 12, ¿no? Y lo que yo quiero saber es cuánto hay acá. B, esta B de aquí no conozco, sobre 9 voltios. Aquí sale que los 9, que estos B es 15 voltios. ¿Ven? 20, 9, 12. Entonces, los 15 voltios que caen en la resistencia de 9 ohmios son iguales a los voltios del capacitor. Y con eso ya yo puedo calcular digo que el capacitor está con 15 voltios, valor inicial. Ahora, hallo el equivalente. Aquí hago el equivalente. Yo tengo que hacer un equivalente. Este equivalente es de 1 más 9, ¿no? 10. El equivalente de 1 más 9 es 10. Y saco, el equivalente es 10. El capacitor es 20 por 10 a la menos 3. Y el tau es 0,2 segundos. Si usted conoce el tau y el valor inicial, 15, y el tau 0,2, halla la tensión en el capacitor. Tensión del capacitor inicialmente es de 15 voltios y va a caer desde menos 5 tau. Entonces, miren esto. Aquí tiene la tensión de la fuente era 20, pero el capacitor en 15 comenzó a caer. B de la fuente, esto es, siempre la tensión estaba con 20 voltios, pero el capacitor 5 voltios menos había caído en toda la resistencia. Y de 15 comienza a caer de 0 hasta 5 tau. ¿Cuánto es el tau acá? 0,2 segundos. Entonces, en un segundo acaba la descarga. Usted está conociendo como si fuera con lupa lo que está sucediendo ahí. Ahora sí, jóvenes, para terminar, y nos vamos. Concepto de régimen estacionario y régimen transitorio. O sea, ya vamos a pensar de otra manera. Aquí el libro ya dice, bueno, de 0 para adelante hasta 5 tau sucede algo corto, ¿no? ¿Qué sucede antes? Este se llama estado estacionario. Régimen estacionario, estado estacionario 1, régimen transitorio, y aquí régimen o estado estacionario 2. Para que haya un régimen transitorio, jóvenes, tienen que haber 2 estados estacionarios. Es como una cascada de agua. Viene por un río del agua, pasa por la cascada y se hace turbulento y luego otra vez se hace tranquilo cuando ya se va a la parte plana. El régimen transitorio es un tiempo muy corto comparado con los otros 2 estados. El régimen transitorio o transiente es el tiempo transcurrido entre 2 estados estacionarios. Tiene que haber 2 estados estacionarios para que ocurra un régimen transitorio. El tiempo en que ocurre la carga o la descarga de un capacitor o de un inductor es el tiempo que se llama régimen transitorio. Y a ver aquí si se puede ver. Mire, estoy viendo acá, ¿están viendo? Esta es una simulación en Simulink. En un tiempo de este circuito se ha cargado, aquí más o menos ya sería 5 tau, ¿no? Y aquí habría un tiempo que se llama
Ese sería un estado estacionario 1, SS1. Y después viene un estado estacionario, un régimen. Voy a cambiar el color. Ya con blanco, aquí subimos de 0, se carga el capacitor. Está mal eso. Ya, vamos a hacerlo bien. Ya vamos a hacer la carga del capacitor de 0. Y aquí 5 tau todavía, ¿no? Aquí, recién acá. Puede ser 5 tau acá. Después alguien decide, aquí se está cargando el capacitor. Esto es, a la próxima clase vamos a ver la carga. Lo que vamos a ver ahorita mismo es, lo que acabamos de ver es la descarga. Entonces, esto es una descarga. Ya, entonces, esto es sin fuente. Sin fuente se descarga el capacitor. Pero antes lo han cargado. ¿Quién lo cargó? Seguramente con una fuente lo han cargado. Aquí es carga. Carga del capacitor. Lo cargaron hasta aquí y después esperaron. ¿Qué esperaron? Esperaron un tiempo. Aquí en este tiempo estaba constante la tensión. Entonces, aquí están. Alguien lo cargó mediante una fuente. Vamos a ver la próxima clase. Esto es con fuente. Con fuente. Se llama forzado, con fuente. Y después, esto es un tiempo que no ha pasado nada, es un estado estacionario. Entonces, yo quiero que ustedes me ayuden a terminar bien esta gráfica. Miren, vean lo que voy a hacer aquí. Para que haya un régimen transitorio, tienen que haber dos estados estacionarios. Ya dibujé uno acá, me faltaría este de aquí. Este sería el estado estacionario 2. Y este es el estado estacionario 1. Para esta descarga inicial SS1 y SS2 final. Al medio, régimen transitorio. Pero para la carga anterior tendría esto. Aquí estaría el SS1. ¿Sí? Y aquí estaría para el SS2. SS2. Para la carga, al inicio 0, se carga completa y estado estacionario 2. Para la descarga, estado estacionario 1, descarga y estado estacionario 2. Entonces siempre, para que haya régimen transitorio, tiene que haber dos estados, el estado estacionario inicial y el estado estacionario final. Y al medio habrá un régimen transitorio. El libro, al final, después de hacer sus cálculos, se ciencia misma y habla de estos dos conceptos. Entonces, para la siguiente clase, mire, se nos fue el tiempo. Para la siguiente clase vamos a hacer lo mismo, pero el RL. Ya estamos cansaditos. El RL para la próxima clase. Y voy a mandarles algunas cositas ahí en les voy a mandar al grupo, les voy a mandar la dirección del Classroom para que ustedes envíen sus respuestas, sus prácticos ahí. Bueno, jóvenes, les voy a poner esta foto ahí. Un momentito. Antes de despedirnos.
Todavía quiero que vean esto. ¿Qué están viendo ahí fíjense en el, ¿qué hay eso ahí en el WhatsApp? ¿Están viendo? En el WhatsApp. Sí, sí. Sí, ingeniero. Sí. El gráfico se ve. Una carga y una descarga de un capacitor. Pero ustedes apenas hemos estudiado lo que está ahí a la derecha, que es la descarga. Vamos a ver en la próxima clase el circuito RL y después ya vamos a ver otra vez R y L conjuente. Así que está largo esto. Vamos a seguir. Voy a tomar nota. Hay 39 alumnos. Voy a volver a chequear. José Calderón comienza todo. Presente. Ay, carajo, no está el. Vamos a ver si está el. Un momentito, voy a ver si está este joven. Vamos a llamar a. No se vayan. No se vayan. 41 alumnos. Disculpe, ingeniero, una consulta. Dijo que hoy día iba a presentar al auxiliar, ¿no? ¿O va a ser otro día nomás? No estoy llamándolo. Estoy llamándolo a ver si puede. Diego. Diego. ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Será que puede entrar al Meet o lo dejamos para el lunes? Entonces, esperemos nomás, ¿no? Ya. Ya, listo, don Diego. Ya, saludos, buenas noches. Ya. Dice que de repente amplíen inscripciones y demás. Sería conveniente que él quiere comenzar con todos los alumnos. ¿Ok? Nos despedimos, jóvenes. El lunes, si Dios quiere. Flores, el Rudo, ¿ya llegó a su casa? ¿Qué dice, ingeniero? No lo escuché. ¿Ya llegó a su casa? Ya estamos en casa, ingeniero. Ya. Melgar, Slink. ¿Todo bien? Bueno, nos vamos a despedir. Nos vemos el día. Ya están las listas ahí anotaditos. Nos vemos el día lunes. Hasta el lunes, ingeniero.